Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 129. Castigos. Cuando Yuga llegó a la entrada de la habitación de Windy y miró dentro, no vio a Windy. En cambio, vio a un joven regordete y de piel clara sentado frente a la computadora, escribiendo. ¿Un ladrón? Los ladrones de hoy en día son increíblemente audaces y entran a las casas descaradamente como esta. Yuga no perdió el tiempo y liberó a Chimecho de inmediato. Chimecho, usa tu poder psíquico para atraparlo. Tan pronto como Chimecho emergió, al escuchar la orden de su entrenador, no dudó en usar sus habilidades psíquicas para inmovilizar al joven regordete en el lugar. El joven frente a la computadora no tenía idea de lo que estaba sucediendo, ya que la energía psíquica de Chimecho lo mantenía congelado, sin poder moverse. Yuga se acercó rápidamente al joven cautivo, con la voz llena de ira. Ladrón sinvergüenza. ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa a plena luz del día? ¿No te molestaste en averiguar quién soy? Prácticamente estás buscando problemas, pero justo cuando Yuga se disponía a darle un buen discurso al ladrón, el joven regordete, luchando bajo la influencia de la energía psíquica, logró girar la cabeza y dijo. Yuga, ¿has vuelto? La voz de Yuga se detuvo de repente. El sonido de su voz le resultaba muy familiar. Y ese rostro regordete y rubio también me resultaba extrañamente familiar. ¿Windy? Preguntó Yuga tentativamente. El joven de piel clara parecía desconcertado. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Yuga lo miró con incredulidad y luego rápidamente le hizo una señal a Chimecho para que liberara a Windy. ¿Qué te pasó? Solo estuve ausente un poco más de 10 días. ¿Cómo terminaste así? Yuga sintió que su visión del mundo estaba a punto de hacerse añicos. ¿A dónde había ido el chico gentil y esbelto? ¿Cómo se había transformado en esta figura regordeta y redonda? No es de extrañar que la hermana Cohen siempre tuviera una expresión indescriptible cuando mencionaba a Windy. No es de extrañar que la entrada de la tienda estuviera hecha un desastre. ¿Podría Windy salir en ese estado? Al oír la perpleja pregunta de Yuga, Windy se rascó la cabeza y su rostro se sonrojó. Tiendo a ganar peso fácilmente. Aunque tuviera tendencia a engordar, no debería haberlo hecho engordar tanto en poco más de 10 días. Yuga no estaba seguro de cómo expresar la magnitud de su asombro. Así es como sucedió. Aunque Yuga le había dicho repetidamente a Windy que saliera, hiciera ejercicio y estuviera activo antes de irse, Windy había tratado todas esas palabras como si no fueran nada. Por supuesto, aunque se quedara en casa todo el tiempo, no debería haber engordado tanto. El verdadero culpable a esta situación no fue otro que Audino. Cuando Yuga se fue, Audino, un amante intrínsecamente de la comida, comenzó a sumergirse en el aprendizaje de habilidades culinarias. Diariamente, no solo buscaba información en línea y compraba cursos para estudiar, sino que también aprovechaba al máximo los recursos financieros a su disposición para comprar una variedad de ingredientes para la práctica. Había que reconocer que Audino tenía un gran talento para la cocina. Aunque era autodidacta, fue perfeccionando poco a poco sus habilidades culinarias. Sin embargo, con mucha práctica se obtuvieron numerosos resultados. Aunque Audino siempre había sido un amante de la buena comida, no era posible que consumiera tanta comida. Como resultado, durante los últimos días, Windy había sido alimentada por Audino cada pocas horas. La comida incluso le llegaba directamente a la habitación, de manera muy conveniente. En otras palabras, durante más de 10 días, Windy apenas había salido de su habitación, salvo para ir al baño. Se había acostumbrado a una vida en la que lo alimentaban como a un cerdo siguiendo un horario fijo. Audino y Windy eran una pareja perfecta. Uno era un entusiasta de la cocina y el otro, un adicto total a Internet. Sabiendo todo esto, Yuga sintió que iba a explotar de pura exasperación. Chimecho, llévalo abajo. Tan pronto como Windy fue liberado por Chimecho, la energía psíquica se utilizó nuevamente para escoltarlo escaleras abajo. Luego Yuga llamó a Audino y los hizo ponerse en fila. Señalando con enojo a Windy, Yuga exigió. Dime, ¿cómo te lo recordé antes de irme? ¿Cómo me respondiste? ¿Y ahora, cuál es la situación? Explícamelo. Al escuchar la reprimenda de Yuga, Windy bajó la cabeza, incapaz de pronunciar una palabra. Al ver el estado de Windy, Yuga dijo impotente. Vamos, hermano mayor, eres mayor que yo por varios años. ¿No puedes ser un poco más sensato? ¿Estoy tratando de hacerte daño? La próxima vez no lo volveré a hacer. Dijo Windy tímidamente.
Yuga giró la cabeza y miró a Audino, que lo miraba con ojos grandes e inocentes. ¿Y tú, en serio me estás mirando así? Apenas me he ido y tú ya estás corriendo como un loco. La voz de Yuga se hizo más fuerte y le hizo sentir la garganta seca. Después de hacer una pausa para aliviar su garganta, continuó. Ni siquiera sé si tú eres el jefe o si lo soy yo. Ni siquiera parece importarte cuánto dinero mío gastas. Ante la reprimenda de Yuga, Audino parpadeó con ojos inocentes, intentando evadir la culpa, pero Yuga no se lo creyó. A partir de hoy, solo podrás comer Pokémonedas. Nada más. Cuando esté de buen humor, decidiré cómo serán tus comidas en el futuro. Yuga señaló a Audino. Oye Audino, y al escuchar las palabras de Yuga, los ojos de Audino se abrieron con incredulidad. Para un amante de la comida, no poder disfrutar de todo tipo de comidas deliciosas y solo tener pokebloques insípidos era una auténtica tortura. Yuga había dado en el clavo. Audino. Audino tiró de la manga de Yuga, intentando resistirse, pero Yuga lo rechazó sin piedad. ¿Y tú? Después de haber tratado con Audino, Yuga no se había olvidado de Windy. A partir de hoy, me haré cargo de tu computadora. Tendrás solo 3 horas al día para usarla. Puedes decidir en qué momento del día quieres esas 3 horas. Creo que debería ser suficiente tiempo para que puedas manejar las cosas en nuestro sitio web de la guardería. Justo cuando Windy todavía estaba inmerso en el dolor de haber perdido su computadora, Yuga le asestó otro golpe. Además, todas las mañanas y todas las tardes, correrás por nuestra ciudad. Haré que el gran Fligón te acompañe. Si te atreves a aflojar, ya verás lo que pasa. Dicho esto, a Yuga no le importaron sus expresiones abatidas y se dirigió directamente al ecoparque. Al llegar al ecoparque, Yuga liberó a los 50.000 tanks que había traído de Yoto. Les presentó a los demás Pokémon y les dio instrucciones a los 6.000 tanks originales para que los ayudaran a familiarizarse con su nuevo entorno. Los 50.000 tanks que trajo Yuga eran todos bastante jóvenes, la edad perfecta para la producción de leche. Sin embargo, sus niveles no eran muy altos y sus potenciales no eran fuertes, por lo que el Miltank original con potencial verde naturalmente se convirtió en el líder entre ellos. Capítulo 130. Kazuma. Cuando Yuga salió del ecoparque, encontró a Audino y Windy sentados allí con una mirada de absoluto desánimo. El único consuelo para Yuga en estos días era que Audino cuidaba bien de los Pokémon del ecoparque. Su entrenamiento también parecía ir por buen camino. Si los Pokémon del ecoparque hubieran sido tratados de la misma manera que Audino, Yuga podría haber tenido la tentación de tomar un cuchillo y tomar medidas drásticas. Yuga también había revisado la computadora de Windy, había ingresado al sitio web de la guardería Yoyo y había leído la sección de comentarios. Se dio cuenta de que la reciente confirmación de la venta de 3 Pokémon este mes había impulsado la popularidad del sitio web, lo que había difundido el nombre de guardería Yoyo. Cabe destacar que los 3 espacios disponibles cada mes para que los aspirantes a entrenadores pudieran comprar Pokémon estaban sujetos a una competencia justa. Independientemente de la autoridad o la riqueza de cada uno, el éxito dependía de la velocidad y la suerte. Este aspecto había contribuido a que Touya pudiera manipular al grupo para causar una escena aquí. Era casi imposible para ellos asegurar un lugar entre la multitud de entrenadores. Cabe mencionar que todos los compradores de Pokémon de este mes fueron atendidos por la hermana Koen, ya que Yuga no estaba presente en la tienda. En consecuencia, desconocía los detalles específicos. Sin embargo, Yuga no tenía intención de investigar más. Como había confiado esta responsabilidad a la hermana Koen, decidió otorgarle toda su confianza, siguiendo el adagio confianza sin duda, duda sin confianza. En ese momento, Suzuki Koen, sentada detrás de la caja registradora, recordó algo de repente. Se volvió hacia Yuga y le dijo: por cierto, jefe, hay algo que olvidé decirle. Yuga acababa de terminar de navegar por el estado del sitio web, cerró la computadora de Windy y miró desconcertado mientras preguntaba: ¿qué es? Después de levantarse y hurgar un rato en la caja registradora, Suzuki Koen sacó un documento y se acercó a Yuga. Ella se lo entregó y le dijo: alguien vino a procesar su servicio de pago a plazos. Esta es su información. Yuga aceptó el documento y lo hojeó para tener una idea general del entrenador llamado Kazuma. Kazuma, de 14 años, es un residente local de Pueblo Verdegal, al igual que Yuga. Sin embargo, vivía bastante lejos de la guardería de Yuga, por lo que sus caminos no se habían cruzado anteriormente. Además de sus padres, Kazuma tenía un hermano mayor llamado Shin, que era 8 años mayor que él y también era entrenador. La familia de Kazuma tampoco era adinerada, al igual que la familia Rand.
Después de poner todo su esfuerzo en apoyar las aspiraciones de Shin de convertirse en entrenador, ya no tenían los medios para respaldar las ambiciones de Kazuma. Aunque los padres de Kazuma se mostraban reacios a permitirle renunciar a su sueño, estaban realmente limitados en su capacidad para apoyarlo. Además, aunque Shin se había convertido en entrenador, no había logrado un éxito significativo y permanecía bastante poco destacado entre los entrenadores. Por lo tanto, los padres de Kazuma pensaron que no convertirse en entrenador no necesariamente sería algo malo. Sin embargo, Kazuma deseaba fervientemente convertirse en entrenador. Le aseguró a su familia que no sería una carga para ellos una vez que se convirtiera en entrenador. Él cubriría todos sus gastos por sí mismo. Solo entonces consiguió la aprobación de sus padres. El Pokémon inicial de Kazuma fue un Numeya, capturado por su hermano mayor Shin. Aunque sus padres no apoyaban del todo el camino de Kazuma como entrenador, Shin estaba a favor de las aspiraciones de su hermano menor. Sintiéndose culpable por no poder apoyar el sueño de Kazuma debido a sus propias circunstancias, seleccionó meticulosamente un Numeya con potencial amarillo específicamente para Kazuma. Desde que adquirió a Numeya a los 10 años, Kazuma no había capturado a ningún otro Pokémon. Se había concentrado únicamente en cuidar a su Numeya. Solo después de enterarse del servicio de pago a plazos que ofrece la guardería Yoyo decidió arriesgarse. Todos estos detalles fueron incluidos en el documento escrito por el propio Kazuma, describiendo claramente su situación. Después de leer el documento, Yuga quedó bastante satisfecho con Kazuma. A pesar de las modestas circunstancias de su familia, Kazuma mostró determinación, una negativa a darse por vencido, una disposición a soportar dificultades y una sólida ética de trabajo. Esto lo convirtió en un candidato ideal para el servicio de pago a plazos. ¿Esta persona llamada Kazuma te ha visitado? Yuga levantó el documento en su mano y le preguntó a Suzuki Koen. Suzuki Koen asintió y respondió. Sí, ha estado aquí durante unos 4 o 5 días. Los criterios de Yuga para el servicio de pago a plazos no eran muy amplios. En primer lugar, el solicitante debía proceder de un entorno desfavorecido. En segundo lugar, se le exigía que proporcionara una descripción clara de su origen y antecedentes. Por último, el solicitante debía pasar 2 semanas interactuando con el Pokémon que estaba considerando. Si, después de 2 semanas, el Pokémon estaba dispuesto a ir con el entrenador, entonces el solicitante cumplía todos los criterios para el servicio de pago a plazos. Como el servicio de pago no implicaba ningún cargo por intereses, Yuga consideró que estos requisitos eran justos. ¿Lleva aquí 4 o 5 días? ¿Cómo se lleva con los Pokémon? Yuga miró la foto adjunta al documento y sintió que esa persona llamada Kazuma le resultaba familiar. Sin embargo, Yuga no le dio demasiada importancia. Después de todo, no era extraño que las personas de un mismo pueblo se conocieran entre sí. Ha solicitado un Trapinch y parece que se llevan bastante bien. El Trapinch parece tenerle mucho cariño. Suzuki Koen parecía tener una impresión bastante positiva de este Kazuma. Muy bien. Yuga asintió. Debería volver mañana. Le echaré otro vistazo. Después de decir eso, Yuga notó que Windy y Audino estaban sentados allí sin expresión alguna. Gritó enojado. ¿Qué están haciendo ustedes dos sentados allí? ¿No tienen nada que hacer? Al oír la voz de Yuga, ambos temblaron sin control. Windy, cuya computadora había sido confiscada, tartamudeó. ¿Qué se supone que debo hacer? Realmente no tenía idea de qué hacer en su situación actual. Yuga señaló los Pokébloques en el mostrador y dijo irritado. Con tantos clientes pidiendo Pokéblocks en línea, ¿no sabes que necesitas enviarlos? Pero me veo así si salgo, empezó Windy vacilante. El servicio de entrega local de la guardería Yoyo estaba a cargo de Pidgeys Delivery, una sucursal de Pidgey Express, una empresa de mensajería muy consolidada con sucursales en todo el mundo Pokémon. Sus mensajeros eran Pidgey, Pidgeotto y Pidgeot bien entrenados. Por lo general, las entregas de corta distancia las manejaba Pidgey, las de media distancia Pidgeotto y las de larga distancia Pidgeot. Su sede estaba ubicada en Kanto, y la sucursal de Pueblo Verdegal era solo un pequeño puesto de avanzada. ¿Me echas la culpa a mí? Yuga lo fulminó con la mirada. Windy finalmente se dirigió al trabajo con una expresión abatida. Después de encargarse de Windy, Yuga centró su atención en Audino. ¿Y qué hay de ti? ¿No eres responsable de cuidar a los Pokémon en el ecoparque? ¿Los Pokéblocks son suficientes? Cuanto más los miraba Yuga, más molesto se ponía. Capítulo 131. La envidia de Luna. Desde el regreso de Yuga, la vida en la guardería había vuelto a la normalidad, a excepción de algunos cambios con Windy y Audino.
Yuga restringió el tiempo que Windy pasaba frente a la computadora a 3 horas por día, guardándola bajo llave en su habitación el resto del tiempo. Todas las mañanas, Yuga entrenaba mientras Windy salía a correr. El gran Fligón, libre de sus deberes de entrenamiento, volaba por la ciudad y se convertía en un espectáculo hermoso. Por las tardes, Windy también salía a correr, lo que encajaba perfectamente con el programa de entrenamiento de Yuga. En cuanto a Audino, Yuga no le quitó el control financiero. Aún manejaba las finanzas, cuidaba a los Pokémon, hacía Pokéblocks, iba de compras y cocinaba. Sin embargo, la diferencia se daba durante las comidas. Antes, todos se sentaban a la mesa. Yuga, Windy, Suzuki Koen, Dian y Audino, y todos comían lo mismo. Ahora, todavía estaban sentados juntos, pero Yuga, Windy y Suzuki Koen disfrutaron de la comida de Audino mientras que Audino solo tenía unos pocos Pokéblocks en su plato. No poder comer sus propias creaciones hizo que Audino se sintiera bastante miserable. Yuga estuvo prácticamente con Audino 24 horas al día, 7 días a la semana, y ni siquiera tuvo oportunidad de darle un mordisco. Yuga también había considerado poner a dieta a Windy, que se había convertido en un tipo regordete, pero decidió no hacerlo. Las dietas extremas no funcionarían y los hábitos alimenticios de Windy probablemente volverían a la normalidad una vez que reanudara su dieta y ejercicio habituales. En la segunda mañana después de su regreso, Yuga finalmente conoció al niño llamado Kazuma. Al ver la foto de Kazuma en la información, Yuga sintió una sensación de familiaridad. Cuando vio a la persona real, recordó quién era. Kazuma había participado en una competición Pokémon organizada por la sucursal de la corporación de Bon en Pueblo Verdegal. Yuga también había participado, y el Camerupt de Kazuma había causado una buena impresión. Si bien el Camerupt de Kazuma tenía un potencial promedio, su nivel era decente, más alto que el Florges actual de Yuga. Su uso de habilidades era hábil, lo que lo hacía bastante fuerte. Sin embargo, tuvo mala suerte y se enfrentó a Robert, que era más fuerte, por lo que no pudo avanzar. Kazuma tenía 14 años, no era muy alto pero parecía maduro para su edad. Saludó a Suzuki Koen con una sonrisa al llegar, lo que le causó una impresión agradable. Al ver a Yuga, sintió una sensación de reconocimiento y luego recordó a Yuga como el subcampeón de la competencia. Después de que Suzuki Koen los presentó, Kazuma se dio cuenta de que Yuga era el dueño de la guardería, ganándose su admiración. Soy Kazuma. Es un placer volver a encontrarte, dijo, extendiendo su pequeña mano derecha con confianza. Yuga le estrechó la mano y respondió. Soy Shimizu Yuga, el dueño de este lugar. Es un placer volver a verte. Añadió después de retirar la mano. Pero ambos vivimos en la misma ciudad, así que decir eso me resulta un poco extraño. Después de escuchar las palabras de Yuga, Kazuma estuvo de acuerdo y asintió, diciendo con una sonrisa. De hecho, se siente así. En ese momento, Linoone llevó a un Trapinch hacia allí. El Trapinch inmediatamente saludó a Kazuma con entusiasmo, acariciando su pierna con su gran cabeza. Parece que se llevan bien, pensó Yuga. Kazuma debe tener una personalidad bastante carismática. Después de solo unos días, el Trapinch ya estaba muy apegado a él. ¿Has probado nuestros Pokéblocks de la tienda? Recuerdo que tienes un Camerupt, al que le vendrían muy bien nuestros Pokéblocks, señaló Yuga hacia el mostrador, mirando a Kazuma mientras entretenía al Trapinch. Al oír a Yuga, Kazuma levantó la vista y dijo. Compré algunos y a mi Camerupt le gustan mucho. Su eficiencia de entrenamiento ha mejorado bastante. He decidido cambiar todos sus Pokéblocks por los de tu tienda. Al escuchar las palabras de Kazuma, Yuga le levantó el pulgar y dijo. Gran elección. Las visitas de Kazuma a la tienda nunca eran muy largas. Pasaba un par de horas jugando con el Trapinch antes de irse. Cada vez que se despedían, parecía una despedida sincera, algo que a Yuga le resultaba un poco difícil de soportar. Ese día, Yuga estaba estudiando conocimientos de crianza en la tienda, cuando Luna irrumpió enérgicamente. Al ver a Luna, empapada en sudor, Yuga hizo una pausa en lo que estaba haciendo y suspiró. Señorita alta y poderosa, ¿podría hacer menos ruido la próxima vez? Me temo que mi puerta se romperá si entra algún día. Luna escuchó la voz de Yuga y lo vio, se acercó rápidamente y agarró el dobladillo de su ropa. Preguntó. Hermano mayor Yuga, escuché que llevaste a Randa Yoto. ¿Es cierto? Un poco exasperada por la sudorosa Luna, Yuga quitó la mano de su ropa y preguntó. ¿No fuiste a casa de tu abuelo? ¿Cuándo regresaste? Regresé ayer, respondió Luna con impaciencia, no te preocupes por cuando regresé. Aún no has respondido mi pregunta. Diciendo eso, agarró el brazo de Yuga y lo sacudió suavemente, luciendo un poco tierna. Yuga se estremeció ante su tacto.
¿Podrías hablar con propiedad? Parece que tienes un don especial para la información. Descubriste que llevé a Rand a Yoto justo un día después de mi regreso. Así que las palabras de Rand eran ciertas. Luna abrió mucho los ojos, algo incrédula. Sorprendida, Yuga preguntó. ¿Rand te lo contó? ¿Cuándo se volvieron tan cercanos? No importa si estamos cerca o no. Vi a Rand con otro Pokémon parecido a un pato amarillo. Era tan adorable. ¿Lo ayudaste a atraparlo? Al mencionar al Pokémon parecido a un pato amarillo, los ojos de Luna estaban llenos de envidia. Yuga le dio un golpecito en la cabeza y le dijo. ¿Qué Pokémon amarillo parecido a un pato? Es Psyduck. Cuando tengas tiempo, lee más libros y aprende algo más. Y, por cierto, Rand lo atrapó él mismo. No tiene nada que ver conmigo. Aunque le di la caña de pescar para que lo atrapara. Yuga definitivamente no le iba a contar a Luna la última parte. De lo contrario, ella haría un escándalo. Luna parecía desconcertada y preguntó. ¿En serio? En realidad. Pero yo también quiero uno. Si lo deseas, entonces entrena bien a tu Suablu. Cuando tu Suablu se vuelva poderoso, podrás capturar uno tú mismo. Finalmente, Yuga logró disuadir a Luna de su deseo usando sus habilidades persuasivas. Capítulo 132. Dominio de las habilidades. Florges, campo de niebla. Dentro del ecoparque, mientras la voz de Yuga resonaba, una multitud de niebla rosada rodeaba a Florges, de pie en el terreno de las flores. La niebla añadía un aura de misterio a su belleza. Florges había aprendido el movimiento campo de niebla desde hacía algún tiempo, pero no había logrado ningún progreso en desarrollar plenamente su potencial. No importaba cuánto intentara comunicarse con las energías de tipo hada en el campo de niebla, no podía controlarlas ni aprovecharlas en lo más mínimo, y mucho menos usarlas para su beneficio. Yuga encontró el movimiento campo de niebla bastante peculiar. No poseía la amplia utilidad de otros movimientos de campo, pero poseía atributos únicos. En términos de frecuencia, Florges usaba el movimiento campo de hierba con mucha más frecuencia que el movimiento campo de niebla. Sin embargo, no era un Pokémon de tipo planta y estaba menos en sintonía con la energía de este tipo que con la de tipo hada. A veces, Yuga se preguntaba si se había equivocado al desarrollar este movimiento, pero creía que el viaje apenas comenzaba y que rendirse con demasiada facilidad no era la decisión correcta. Aparte de la falta de progreso en el campo de niebla de Florges, los otros Pokémon de Yuga habían logrado avances significativos. El primero fue Absol. A medida que su comprensión del movimiento premonición se profundizaba, su percepción se volvía más aguda. Incluso cuando luchaba con Flygon, mucho más fuerte, mostraba un enfoque sereno y equilibrado, sabiendo cuándo avanzar y cuándo retroceder. Vivillon se estaba volviendo cada vez más hábil en el uso del movimiento danza aleteo. Si bien no podía lograr un baile constante, había mejorado considerablemente. El objetivo final de Vivillon era integrar su baile en cada momento, ya sea en el vuelo, la batalla o la evasión, haciéndolo instintivo. Por último, estaba Chimecho. Como Pokémon de tipo soporte, su falta innata de fuerza ofensiva era su mayor debilidad. Aunque Vivillon se enfrentaba a un desafío similar, ciertas habilidades como danza aleteo aliviaron el problema. Además, en comparación con Vivillon, el conjunto de habilidades de Chimecho era bastante limitado, con solo 4 movimientos. Confusión, gravedad, pulso cura y campana cura. 3 de sus habilidades estaban basadas en utilidad. Yuga, después de haber entrenado a sus Pokémon durante un tiempo, había comenzado a ver su entrenamiento de manera diferente. Muchos entrenadores enseñan a sus Pokémon una variedad de movimientos para ampliar su repertorio de combate, mejorando su versatilidad y adaptabilidad a través de la cantidad de movimientos. Sin embargo, Yuga creía que dominar un solo movimiento era más importante que aprender 10 movimientos. Al igual que los humanos, no necesitamos ser excelentes en todo ni podemos dominar todos los oficios. El camino más sencillo hacia el éxito es especializarnos en un movimiento en particular. Por ejemplo, el estilo de combate de Absol era directo y sencillo, centrado en la ofensiva sin tener demasiado en cuenta la retirada. Por eso, Yuga lo ayudó a especializarse en el movimiento premonición, mejorando sus 5 sentidos y permitiéndole manejar las batallas con mayor destreza. En cuanto a otras habilidades, eran solo medios complementarios para sus batallas, y mientras pudieran usarse hábilmente, no habría problemas importantes. Vivillon siguió el mismo principio. Su especialidad era la danza aleteo, que utilizaba como movimiento principal. Los otros movimientos le servían como medio de ataque, lo que le permitía tener ventaja en diversas situaciones.
Para Florges, la consideración actual de Yuga para su especialización era el movimiento campo de niebla, pero aún así requería esfuerzo ya que actualmente era un desafío desarrollarla. Con Chimecho, cuyo conjunto de movimientos era relativamente pequeño, Yuga eligió tentativamente gravedad como su movimiento principal. Esta habilidad era bastante única. Su función principal era restringir los movimientos de los oponentes. Sin embargo, exigía altos niveles de fuerza mental y un uso hábil de la energía psíquica. Chimecho aún tenía margen de crecimiento. Si se desarrolla bien, la gravedad puede ser muy útil. Crea un campo gravitacional alrededor del usuario, restringido los movimientos del oponente, lo que la convierte en una excelente habilidad de control. En los recuerdos de Yuga de su vida anterior, la habilidad gravedad permitía a los Pokémon de tipo tierra golpear a los de tipo volador, los movimientos levitón y telequinesis o la habilidad levitación. Pero en este mundo, los efectos del movimiento eran mucho más versátiles. ¿Florges, aún es imposible de lograr? Le preguntó Yuga a Florges dentro del campo de niebla. Florges. Florges meneó la cabeza. Bueno, parece que todavía no está funcionando hoy. Dejemos esto de lado por ahora. Practica tus otros movimientos y yo revisaré a los otros Pokémon, suspiró Yuga y le indicó a Florges. Florges. Florges asintió y comenzó a practicar campo de hierba y hoja mágica. Yuga revisó a sus otros Pokémon y vio que su entrenamiento progresaba sin problemas. Luego, fue a ver a los 50.000 tanks que había traído antes. Los nuevos 1000 tanks se habían integrado perfectamente a su nueva vida. Aprendieron habilidades a diario junto con los 6000 tank originales, practicaron el cuidado de los Pokémon bebés e incluso ayudaron a Audino a hacer Pokéblocks. Mientras colaboraba con la producción de los Pokéblocks, el nuevo Miltank se encargaba principalmente de las tareas más sencillas, como limpiar y cortar frutas. Las tareas más complejas las realizaba Audino. Las tareas más complejas estaban fuera de sus capacidades. Aparte de Budew, que siempre estuvo al lado de Yuga, los otros 30 Pokémon bebés habían comenzado a entrenar junto a Murkrow, Bullpix y Houndoom. Con la nutritiva leche Mumu y los efectos protectores del Orbe Guardián, estos Pokémon bebés crecían a un ritmo mucho más rápido que los Pokémon normales. Usando su habilidad Ojo Experto, Yuga revisó sus niveles y descubrió que desde su nacimiento hasta ahora, sus niveles habían alcanzado sin saberlo alrededor del nivel 15. Su velocidad de crecimiento fue sin duda impresionante. Desde que el líder Flygon entrenó a su gente diariamente según las instrucciones de Yuga, varios de los Trapinches del Subeco Parque habían evolucionado a Vibrava. Los niveles de más de 20 Flygon también habían aumentado varios niveles de manera imperceptible. La situación era la misma en el territorio de los Gligars, y ambos grupos habían visto nacer gradualmente nuevas vidas durante este periodo. Especialmente ahora, con los Gligars bien alimentados y cuidados, su número estaba aumentando. Todo en el ecoparque se desarrollaba con mucha normalidad y Yuga se sentía orgullosa y realizada. Después de terminar el entrenamiento matutino con sus Pokémon y salir del ecoparque con Budew en brazos, Audino vestía un delantal y ponía el desayuno en la mesa. Fue una lástima que Audino solo pudiera mirar y no comer estos deliciosos platos de desayuno. Solo había unos pocos Pokéblocks colocados en el plato no muy lejos de él. Al observar la expresión hambrienta de Audino mientras miraba la comida, Yuga a veces se preguntaba si estaba siendo demasiado cruel. Sin embargo, considerando cómo se comportaba cuando él no estaba, creía que estos castigos eran necesarios. De lo contrario, podría volver a hacerlo la próxima vez. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.